Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 28 de septiembre del 2025, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso: Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumpla fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego, entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 28 de septiembre del 2025. Esta misa nos habla de la indolencia y de la avaricia. 2 pecados contra la eternidad, ya que nos llevan a vivir frívolamente, olvidándonos del verdadero sentido de nuestra vida, que debe ser alcanzar la santidad y la eternidad. Olvidándonos de que tarde o temprano vamos a dar cuenta a Dios de cómo administramos los bienes que depositó en nuestras manos. La primera lectura habla de aquellos que, derrochando en comodidades y placeres, no se preocupan, ni se ocupan de las desgracias de sus hermanos, entregándose a la ociosidad y a los vicios. En la segunda lectura, Pablo nos invita a llevar una vida de rectitud, fe, amor, paciencia y mansedumbre y a luchar en el combate de la fe hasta conquistar la vida eterna. El Evangelio nos habla de cómo el rico, por indolente y por avaro ante los males de Lázaro, por no llevar una vida de amor, de caridad, de justicia y rectitud, es condenado al infierno eterno. En cambio, Lázaro, con menos oportunidades y menos bienes, lleva una vida de rectitud, de amor, de paciencia y luchó hasta el final el combate de la fe y conquistó la vida eterna. Audioreflexión de la primera lectura del libro del profeta Amós. Amós, sabemos que era un profeta de ascendencia humilde, a quien Dios envía a denunciarle a los ricos su pecado.
¿Cuál es el pecado de los ricos? Dios da los bienes a los hombres, para que los pongan a trabajar en el servicio de Dios en los más necesitados, para que se sirvan de ellos para alcanzar su salvación. Pero muchos ricos, se han apoderado de los bienes que Dios les da, dejando de administrarlos de acuerdo a la voluntad de Dios, para empezar a administrarlos conforme a la voluntad del mundo, o para mal administrarlos en beneficio propio. Todo aquel que se apodera de los bienes que no son suyos, se le llama ratero. Robarle a otro ser humano, es grave, pero robarle a Dios, no tiene nombre. Por lo tanto, el pecado del rico consiste, en que le roba a Dios los bienes que Dios le dio para que los distribuyera y los pusiera al servicio del reino de los cielos, utilizando los bienes de Dios para su propio beneficio, confort y placer, entregándose a la ociosidad y a una vida sin sentido. Si hoy te tocara presentarte ante Dios, y te pidiera cuentas de cómo has administrado los bienes que te ha confiado, ¿darías buenas cuentas? ¿Has empleado de manera correcta los bienes que Dios te ha dado, para servicio de Dios en los más necesitados? ¿O te has servido de los bienes que Dios te ha dado, derrochándolos y malgastándolos? En el Catecismo leemos: los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Esta afirmación es absoluta y no está sometida al cambio de épocas o de mentalidad, o al progreso técnico. Por otra parte, siempre seguirán existiendo ricos y pobres. Y estas diferencias provienen a causa de las grandes injusticias que han cometido los que, queriendo tener más, despojan a los que tienen menos. La riqueza nos ha sido dada para servir, no para dominar. Y de este modo hacer más libres a quienes carecen de ella. La inclinación del hombre a dominar sobre los demás es muy antigua. Por eso, la riqueza puede ser peligrosa, ya que posee el encanto del dominio y del poder. El pecado del rico que hace mal uso de sus bienes, se le llama avaricia. La avaricia, es un pecado contra la eternidad. ¿Por qué? Porque el avaricioso solo tiene ojos para el tiempo presente, que se imagina largo como los siglos. Piensa que, negando la eternidad, puede evitarla. La avaricia, se puede afirmar sin lugar a dudas, es una pasión que anida en todo corazón humano. Acumular, querer poseer más, tener hambre de bienes y de medios, vivir con mayores comodidades, etc., no es ajeno a ningún ser humano. Cristianos o no cristianos, creyentes o ateos, sacerdotes, religiosos o laicos. No es que el tener bienes en sí mismo sea pecado, el pecado es cuando los bienes te tienen a ti, es cuando la tendencia se convierte en pasión absorbente y la vida entera se cifra solo en acumular, tener, vivir cómodamente, entonces el pecado de la avaricia ya te ha esclavizado. En efecto, por la avaricia el hombre peca porque su corazón, en vez de estar puesto en Dios su bien supremo, se ha postrado ante el Dios insaciable y pasajero del dinero. Peca, porque sus riquezas no le sirven para servir, sino para servirse de ellas, para satisfacer una pasión. Peca contra el designio de Dios, que ha dado a todos los bienes de este mundo, un destino universal. Y ha dejado a los hombres de cada época y generación que la lleven a cabo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, primer libro de Juan capítulo 3, versículo 17. Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Dios no le gustan las injusticias, y el Señor nos dice que lo que hagamos con uno de esos pequeños, a Él se lo hacemos. Y Dios no solo habla de las riquezas económicas, sino de todo tipo de riquezas. Morales, emocionales, psicológicas, espirituales, físicas, etc. Simplemente, si tú eres ama de casa y sabes cocinar rico, y esa es tu riqueza, y ves que tu cuñada no sabe cocinar y tiene problemas para realizar una comida importante, y tú nada más te quedas viéndola, burlándote de ella, o criticándola, pero sin ofrecerle ayuda, ¿no estarás cometiendo un pecado de indolencia? La juventud es una riqueza, ¿y cuántos jóvenes son indolentes ante la necesidad de los ancianos que están a su alrededor o que viven con ellos? Eres rico en herramientas y en conocimiento de mecánica, y ves a tu vecino que tiene apuros con su carro y te haces como el que no ve y lo dejas tirado, ¿no estarás cometiendo pecado de indolencia? ¿Ves que tu hermano se está condenando porque nadie le ha anunciado el evangelio que a ti te ha sido revelado? ¿No estarás pecando de avaricia al estar asistiendo a miles de encuentros, cursos, pero solo para seguir acumulando bienes espirituales, sin ponerlos al servicio de Dios en los que los necesitan? Recuerda, que hoy puede ser el día en que Dios te venga a pedir cuenta, de cómo has administrado los bienes que te ha confiado. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 2, versículo 15 al 16.
Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer y ustedes les dicen, que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente que la compasión es el primer paso, para dejar de ser indolente, pero la compasión si no va acompañada de la caridad, o sea de la ayuda adecuada, se convierte en avaricia e indolencia. Si tú ves que tu hermano tiene hambre, y no hablo solo de comida, sino de atención, de amor. Tiene frío, porque necesita el calor de la amistad, etc. Y tú crees que con solo decirle, que no tengas hambre y que no tengas frío, sin darle la ayuda adecuada, porque no quieres comprometerte, ni quieres salir de tu zona de confort, ni sacrificarte, para darle la ayuda necesaria y te engañas creyendo que con solo ir a misa el domingo, ya la hiciste, te equivocas. No te engañes. Y mucho menos, quieras engañar a Dios. Ejemplo clásico el del papá que llega de trabajar y prende la televisión, y la esposa y los hijos tienen hambre de su amor, de su atención, se lo comunican y él les dice, bastante hago con ir a trabajar para traer la comida, no estén dando lata, no tengo tiempo ahorita, que no vean que estoy cansado, váyanse a cenar o a ver qué hacen, pero déjenme en paz. ¿No será este un pecado de indolencia? Cuentan que un niño le pidió a Dios de Navidad, llegar a ser televisión, para que su padre le pusiera la misma atención que le ponía a la televisión. Para que se divirtiera con él, como se divertía con la televisión, para que no permitiera que nadie lo interrumpiera cuando estuviera con él, como no permitía que lo interrumpieran nadie, cuando estaba frente a la televisión. También cuentan de una mujer que le pidió a Dios ser carro, para que su marido la tratara, como trataba a su carro, que siempre estaba al pendiente de cualquier ruidito que le oyera para llevarlo al mecánico. En cambio, cuando ella estaba enferma su marido no le hacía caso. Al carro lo cuidaba, y estaba al pendiente que tuviera siempre gasolina, aceite, en cambio ella nunca la cuidaba, no se preocupaba de si había comido o no, o si había dormido bien o no, si estaba enferma o no. Los hijos también somos muy indolentes, vemos a nuestra mamá cansadísima, agotada, enferma, y le decimos mamá te ves muy mal, ¿qué tal si me sirves de comer, me planchas mi ropa y luego te vas a descansar un rato, porque no me gusta verte con esa cara de enfer. ¿Se dan cuenta, cuántos pecados de indolencia realizamos cada día, sin darnos cuenta? Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro del Eclesiástico capítulo 4, versículo 1 a 6. Hijo mío, no niegues su pan al pobre, no hagas esperar al que te mira con ojos suplicantes. No apenes al que tiene hambre, ni hagas enojarse a un indigente. No discutas con el desesperado, ni dejes que el necesitado suspire por tu limosna. No eches al mendigo agobiado por su miseria, ni le des la espalda al pobre. No des la espalda al que está necesitado, ni des a alguien un motivo para que te maldiga. Pues si alguien te maldice movido por su amargura, el que lo ha creado escuchará su súplica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dar una moneda, a lo mejor cualquiera lo hacemos, con tal de tranquilizar nuestra conciencia, pero dar amor, dar tiempo, no cualquiera, porque cuesta más. Un niño le pregunta a su papá que cansado de trabajar, se sentó a la mesa dispuesto a cenar. Papá, ¿cuánto ganas? El papá le respondió molesto. Niño, ¿a ti qué te importa? Déjame cenar en paz. El niño al no obtener respuesta, se alejó calladamente, y esperó prudentemente. Cuando vio que su papá había terminado de cenar, y prendió la televisión, se le acercó y le volvió a preguntar. Papá, ¿cuánto ganas por hora de trabajo? Y el papá enojado, le dijo, ¿qué te importa? Ve a ver qué haces y no me estés dando lata si no te voy a pegar. El niño fue a darle las buenas noches a su papá y volvió a preguntarle, papá, ¿cuánto te pagan en el trabajo por hora? El papá, ya desesperado por tanta pregunta, lo agarró y le dio 3 nalgadas y lo mandó a la cama de dormir. El niño sollozando se fue a su cama y se quedó dormido. El papá sintió remordimiento de conciencia, y fue a la recámara del niño y lo despertó y le dijo, hijo, me pagan a $150 la hora, ¿para qué querías saberlo? Papá, respondió el niño todo amodorrado, ¿me podrías prestar $50? ¿Para qué? Preguntó el papá. El niño se levanta, y saca de su alcancía $100 que había ahorrado, se los entrega y le dice, para completarlo de 1 hora de tu tiempo, para que me lo dediques a mí. ¿Cuántas veces dejamos hambrientos de amor a los que viven con nosotros?
La mejor sonrisa, los mejores ratos, la mejor diversión, la mejor cara, la despilfarramos afuera, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los compadres, y a casa, llevamos la peor cara, los peores modos, los malos ratos, los gritos, los insultos. No se vale. El Señor nos dice: el que no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, es peor que el que no cree y ha renegado de la fe. Y Timoteo 5:8. Audioreflexión de la segunda lectura, primer libro de Timoteo. Pablo exhorta a Timoteo, hombre de Dios, creyente y cristiano auténtico, a huir de estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? La avaricia, la indolencia, el afán de riquezas, el apetito del dinero. Debe huir porque, nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Primera de Timoteo 6:7. Le exhorta después a combatir el buen combate de la fe en esta vida, para poder alcanzar la vida eterna, en la que reine Jesucristo, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Esta carta a Timoteo, es una de las últimas cartas que escribe Pablo antes de ser martirizado. Y la instrucción que nos da es maravillosa. Tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre, conquista la vida eterna a la que has sido llamado. Por ahí dice un refrán: hechos son amores y no buenas razones. Si eres hijo de Dios y has aceptado a Dios como papá, significa que has aceptado a todos los hijos de Dios como hermanos, y si tú gozas de alguna riqueza, de cualquier tipo, como hijo de Dios, sabrás compartirla generosamente con todos tus hermanos, si quieres salvarte y conquistar la vida eterna. La vida eterna se conquista sirviendo a Dios en los más necesitados, distribuyendo y compartiéndoles de los bienes que Dios mismo te ha suministrado. Y la condenación eterna, se obtiene, guardando esos bienes, malgastándolos y siendo indolente e indiferente ante el mal de los demás. Alfredo, con el rostro abatido de pesar, se reúne con su amiga María en un restaurante a tomar un café. Deprimido descargó en ella sus angustias, que el trabajo, que el dinero, que la relación con su pareja, que su vocación, todo parecía estar mal en su vida. María introdujo la mano en su cartera, sacó un billete de $100 y le dijo: Alfredo, ¿quieres este billete? Alfredo, un poco confundido al principio, le dijo: Claro María, son $100, ¿quién no los querría? Entonces María tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo un pequeño bollo. Mostrando la estrujada pelotita verde a Alfredo, volvió a preguntarle: ¿Y ahora igual lo quieres? María, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo $100, claro que los tomaré si me lo entregas. Entonces María desdobló el arrugado billete, lo tiró al piso y lo restregó con su pie en el suelo, levantándolo luego sucio y marcado. ¿Lo sigues queriendo? Mira María, sigo sin entender qué pretendes, pero ese es un billete de $100 y mientras no lo rompas conserva su valor. Entonces Alfredo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue o pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que puedas estar en un momento determinado. Alfredo se quedó mirando a María sin atinar con palabra alguna mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro. María puso el arrugado billete de su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó: Toma, guárdalo para que te recuerdes de esto cuando te sientas mal, pero me debes un billete nuevo de $100 para poder usar con el próximo amigo que lo necesite. Le dio un beso en la mejilla a Alfredo, quien aún no había pronunciado palabra, y levantándose de su silla se alejó rumbo a la puerta. Alfredo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó en su billetera y dotado de una renovada energía llamó al mesero para pagar la cuenta. Qué hermoso que todos fuéramos como María, de tal manera que todos los que se acerquen a nosotros abatidos y acongojados, los hagamos sentir lo valioso que son al ser todos hijos de Dios. María bien pudo hacer como que había escuchado a Alfredo, pero sin escucharlo. O bien pudo haberle cambiado la plática, como diciéndole: a mí no me metas en tus broncas. Pero María en cambio, quiso compartir, un bien maravilloso que ella había adquirido cuando supo lo valiosa que era, al descubrirse como hija de Dios, y todos los bautizados somos valiosos, porque a través del bautismo dejamos de ser hijos de hombre, para convertirnos en hijos de Dios. Cuando la gente con autoestima baja, se acerca a contarte sus desgracias y miserias, ¿qué haces? ¿Los ignoras? ¿Les aumentas su miseria y desgracias con tus malas opiniones y consejos? ¿O les comunicas de la riqueza del amor de Dios que has recibido, haciéndolos sentir valiosos, importantes y amados? Si es así, felicidades. Si no, estás a tiempo de cambiar. Lecturas de apoyo.
primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Lucas capítulo 12, versículo 15. Después dijo a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque, aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La codicia nos aparta del camino de rectitud, nos hace esclavos de los bienes materiales, nos hace envidiosos, egoístas, altaneros, prepotentes, nos impide abrirnos a la fe, al amor, a la mansedumbre y a la humildad. Cuando entenderemos que no son las cosas las que nos dan el valor a nosotros, sino que somos nosotros, los que le damos el valor a las cosas. Que no sea el objeto el que determine tu valor, que seas tú el que determine el valor del objeto. La cruz de Cristo no tiene ningún valor material, pero Cristo le dio un valor incalculable, de tal manera que por una astilla de la cruz de Cristo que no daríamos. La ropa de la Madre Teresa de Calcuta, materialmente a lo mejor no tiene ningún valor, pero como reliquia es valiosísima. Evita la codicia, dales vida a tus pertenencias poniéndolas a trabajar al servicio de Dios en los más necesitados y no dejes que tus pertenencias te quiten la vida, la salvación y te lleven a la condenación y a la muerte eterna. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 33 al 34. No se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. Despiértense y no pequen. De conocimiento de Dios algunos de ustedes no tienen nada, se lo digo para su vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, tenemos nuestros oídos tan abiertos a las corrientes del mundo y tan cerrados a la voluntad de Dios, que fácilmente el diablo termina llevándonos a hacer el mal que no queremos en lugar del bien que queremos. Tenemos que despertar, y empezar a abrir nuestros oídos a las cosas de Dios, y cerrarlos a las cosas del mundo. Porque un católico que no conoce a Dios y en cambio es un experto en el conocimiento del mundo, ese católico está cometiendo un grave pecado de omisión. Está despreciando a Dios, y está aceptando al diablo, al mundo y a la condenación. Si deseas abandonar los malos hábitos, debes abandonar las malas compañías. Un señor que tenía un canario que cantaba muy bien, cuando llegó la primavera pensó que el pobre pajarito necesitaba más aire y sol, así que lo sacó al jardín, colgando la jaula en un árbol. Pronto rodearon la jaula, bandadas de gorriones, y el canario comenzó a imitar el poco musical chirrido de sus nuevas amistades. El dueño del pájaro se dio cuenta y llevó de nuevo a la casa al canario. Pero era demasiado tarde. El pajarito había perdido su canto para siempre. Todos conocemos a católicos que, hace años, tenían un hermoso testimonio, que habían empezado muy bien la carrera, pero se dejaron llevar por las malas amistades, por la corriente del mundo y perdieron la grandeza de él. Llamado y ahora todo lo que hacen es hablar, hablar y hablar puras tonterías. ¿Por qué? Porque han perdido la comunión con Dios, y han perdido su testimonio de vida y de paso su salvación. Si deseas abandonar los malos hábitos, debes abandonar las malas compañías y a quienes te alientan para ello. Si deseas ser una buena persona, debes buscar la compañía de gente buena, donde puedas modelar tu conducta sobre la suya. Debes acercarte más a tu iglesia, debes acercarte más a Dios. Recuerda lo que decimos en el credo. Creo en la común unión con los santos. Los santos tienen común unión con los santos, los rateros con rateros, los asesinos con asesinos. Imagínate que yo quiero ser exitosa y me junto con un grupo de fracasados. ¿Qué crees que terminaré siendo? Fracasada. Lógicamente. No puedo meterme a la escuela de medicina y pretender ser ingeniero. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 9 al 10. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Preocúpense y ocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra. Si simplemente checas el día de hoy, ¿por qué te preocupaste más? ¿Por las cosas de arriba o por las de la tierra? Te vas a dar cuenta, que muchas veces tenemos nuestras manos tan pegadas al suelo, que por eso no podemos levantarlas hacia el cielo. Nuestra preocupación debe ser, el saber administrar, e invertir correctamente, los bienes pasajeros, para alcanzar los bienes eternos. Vamos dejando de mentirnos, de mentirle a Dios y de mentirle a los demás.
Mientras no nos despojemos del hombre viejo y de sus vicios, y no nos revistamos del hombre nuevo que está en constante cambio y renovación, buscando llegar a ser perfecto en su actuar, en su hablar, en su vivir, en su amar, no nos vamos a salvar. Es como aquel que quiere casarse, pero seguir viviendo como soltero, lo único que va a lograr es llevar su matrimonio al fracaso. O somos o no somos. No puedo darle por un lado la mano a los bienes terrenales y por otro lado, la mano a los bienes espirituales. O entrego mi vida al reino de los cielos y le dejo mi añadidura de Dios. O me dedico a la añadidura y me olvido del reino de Dios. El que a dos amos sirve, con alguno queda mal. ¿Qué tengo que hacer para no dejarme corromper y conquistar la vida eterna a la que he sido llamado? Primero, no te preocupes por salvaguardar esta vida humana, preocúpate y ocúpate por salvarte y alcanzar la eternidad. Segundo, piensa que tu Padre sabe lo que necesitas, confía en Dios, haciendo todo como si dependiera de ti, pero sabiendo que todo depende de Dios. Tercero, trabaja para el reino de Dios. Tenemos que ciertamente, no preocuparnos, pero sí tenemos que ocuparnos, en nuestra salvación y en la de los demás. Una persona que trabaja para el reino de Dios, está tan ocupado en ser un hombre de Dios, que no tiene tiempo de hacerse hombre del mundo. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, en ninguna parábola nos deja ver tan claramente las consecuencias del pecado de la avaricia y de la indolencia, como en la parábola de Lázaro. Si nos fijamos bien, en el relato, Jesús no dice que el rico haya maltratado, insultado o golpeado a Lázaro. Entonces, ¿cuál fue su pecado? La indolencia. Su pecado fue, que ignoró a Lázaro, no quiso darse cuenta de su pobreza, de su enfermedad, de su necesidad. El diablo lo tenía tan embotado con el dinero y las cosas del mundo, como comida, alcohol, placeres, comodidad, confort, que nunca se quiso percatar de la necesidad del pobre Lázaro, y no es que no lo viera, más bien lo veía, pero lo ignoraba. ¿Por qué digo esto? Porque en la parábola se nos relata que el rico, cuando estaba en el infierno, identificó fácilmente a Lázaro y supo su nombre. Qué curioso, ahí sí lo reconoció. Cuentan por ahí, que un grupo de misioneros que fueron a una zona muy pobre a trabajar, estaban exhaustos, y hambrientos, y le dijeron al encargado, que para qué pasar tantos sacrificios, que por qué no darse un descanso y buscar mayor confort y comodidad. El encargado del grupo sugirió que se pusieran todos a orar, para preguntarle a Dios qué quería que hicieran. Después de un tiempo de haber orado con gran fervor todos los misioneros, se oyó de repente la voz de Dios que decía: comodidad. Entonces los más flojos dijeron: ya vieron, Dios nos dice que tenemos que buscar nuestra comodidad, ante todo. De repente, un ángel se apareció y dijo: no malinterpreten lo que dijo el Señor, lo que dijo Dios fue: como, di, dad. O sea, como yo les di, ustedes den. En la actualidad todavía existimos católicos que nos hacemos tontos, malinterpretando las órdenes de Dios, y escuchando a los medios de comunicación que nos dicen: sea católico desde la comodidad de su casa. Un católico así, nunca se va a salvar. Entre el católico indolente, comodino, y el católico que trabaja para el reino, dice Abraham en esta lectura: entre ustedes y nosotros, se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El que no está con nosotros, trabajando para la extensión del reino, está contra nosotros, nos dice el Señor. ¿Tú dónde estás? Después no quieras que esas personas que ignoraste, esas personas que tanto criticaste por servir a Dios, y a quien tantas trabas les pusiste para que fueran a servir, vengan a que te saquen del infierno que has elegido por no querer comprometerte con los más necesitados. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 2, versículos 5 al 6. Miren, hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que ha prometido a quienes lo aman? Ustedes, en cambio, los desprecian. Sin embargo, son los ricos quienes los aplastan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No será para los pobres el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Y ustedes los desprecian. En esta lectura nos dice el Señor, que si no ayudamos a los pobres por conversión, aunque sea lo hagamos por conveniencia.
Si viniera el hijo del presidente a pedirte un favor, lógicamente, se lo harías luego pensando que así vas a quedar bien con el presidente y cuando llegues a tener alguna necesidad, podrás cobrarte el favor. Bueno, pues sería inteligente de tu parte, ver en cada persona pobre, necesitada a un hijo de Dios, al que Dios ama de una manera única y especial, y que tanto en esta vida como en la otra vida, ese pobre, puede interceder por ti, para que su Padre Dios te pague el favor con creces. También en esta lectura nos dice: ¿no son los ricos los que se portan prepotentes con ustedes? Ciertamente no nos damos cuentas, que los ricos de alguna manera son culpables al guardar el dinero, al acumular las riquezas, al acrecentar los precios, son culpables del mal económico que sufrimos. Y en vez de denunciarles, les andamos rindiendo culto. Acuérdense de lo que dice el dicho: no le andes oliendo el pedo a un rico, porque lo que sigue después de un pedo es la popo. Los ricos por eso tienen, porque no sueltan nada. Por eso el que da al rico y deja de darle al pobre, hace una mala inversión, porque el rico, aparte de que no te lo va a pagar, tampoco te lo va a agradecer, porque el rico siente que todo lo merece, es más, a lo mejor hasta espera que tú se lo agradezcas o que le pagues, porque te dio la oportunidad de que le ayudaras o le hicieras un favor. Recuerda, Dios te va a pedir cuentas, del bien que dejaste de hacer al pobre. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 3. Ahora les toca a los ricos. Lloren y lamentense porque les han venido encima desgracias. Los gusanos se han metido en sus reservas y la polilla se come sus vestidos, su oro y plata se han oxidado. El óxido se levanta como acusador contra ustedes y como un fuego les devora las carnes como han atesorado, si ya eran los últimos tiempos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pobres de los que en lugar de invertir sus bienes, poniéndoles al servicio de Dios, los malgastaron o los guardaron. ¿Cuántos católicos existen, que han asistido a cursos, encuentros, comunidades de oración, comunidades bíblicas, que han recibido a manos llenas gracias, bendiciones, conocimiento de Dios y han dejado que esa riqueza maravillosa, se oxiden? El óxido se levanta como acusador todos esos bienes en tu vida, que no pusiste a trabajar en su momento, al servicio de Dios, en el servicio a los más necesitados, van a ser testigos en contra tuya, van a ser los que te van a acusar. ¿Por qué sigues atesorando los bienes que Dios te ha confiado? Mucha gente no se da cuenta que la salud es un tesoro, la juventud es un tesoro, y hay gente, que espera llegar a vieja, y a no tener salud, para entonces dedicarle su vida a Dios. Qué lástima que todas tus riquezas por no usarlas, se acabaron, se apolillaron, tu juventud, tu optimismo, tu inteligencia, todo echado a perder. Qué pecado más grande, porque tu vida no sirvió ni para Dios, ni para el diablo. Yo creo que lo peor que puede existir en esta vida, es morirse sin haber servido para nada. Recuerda lo que dice el dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso le pasó al rico Epulón, se dedicó a tomar, a comer, a pasársela bien, no hizo ni bien, ni mal, a nadie, no sirvió para nada. ¿Te gustaría que eso te pasara a ti? Estás a tiempo. Dios tiene muchas vacantes para trabajar en su reino, y tú eres uno de los llamados para ir a trabajar a su viña. Un día una niña llegó a la casa atrasada para la cena. Su madre intentaba calmar al padre nervioso mientras le pedía explicaciones a la niña acerca de su tardanza, y sobre lo que había pasado. La niña respondió que había parado para ayudar a Juanita, su amiga, porque ella se había caído de la bicicleta y ésta se había roto. ¿Y desde cuándo sabes arreglar bicicletas?, preguntó la mamá. Yo no sé arreglar bicicletas, dijo la niña. Yo solo paré para ayudarla a llorar. Todos tenemos alguna riqueza que compartir con los demás. Siempre va a existir gente más necesitada, más pobre que tú, que Dios pone a tu lado, para que compartas con ellos los bienes que Dios ha depositado en tus manos. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 9. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno de según lo que decidió personalmente y no de mala gana o la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. La Escritura dice: repartió, dio a los que tenían hambre, sus méritos permanecen para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante hacer un alto en la vida y checar: ¿cuánto he sembrado para Dios? ¿Y cuánto he sembrado para el mundo?
y ver para dónde se inclina la balanza, ya que eso va a depender lo que vamos a cosechar, nuestra salvación o nuestra condenación. Ciertamente, existe mucha gente que cree que, sembrando para el mundo, va a poder cosechar para Dios. Curiosamente, cuando alguien pide dinero para las misiones, para llevar la palabra de Dios a los pobres, existen personas mezquinas, que inventan justificaciones tontas, para no contribuir. ¿Cómo sabes que lo van a gastar en las misiones? ¿Cómo sabemos que no se lo van a robar o se van a quedar con ese dinero? Etcétera. Sin darse cuenta que lo que le den a Dios, Dios se va a encargar de bonificárselos, sin importar si los que lo recibieron lo emplearon o no correctamente. A estas personas que piden en nombre de Dios, también Dios les va a pedir cuentas. Dios nos pide que demos con alegría y no de mala gana y a la fuerza. Con la misma solicitud con que le pides a Dios los bienes, y con la misma alegría que recibes de Dios esos bienes. Con esa misma solicitud y alegría, debes estar dispuesto a corresponderle a Dios, cuando Dios a través de su iglesia, de sus misioneros, de un pobre, de un necesitado, te pide que le correspondas. Recuerda que Dios da el 100%, y el mundo a veces ni siquiera da el 1%. Estaba un señor en Inglaterra en un restaurante elegantísimo, comiendo un filete miñón, y tomando un vino finísimo, junto a un vitral que daba a la calle. En eso por fuera del restaurante pasó un niño flaco, con la ropa sucia, hecha pedazos, con los pies descalzos y en la cara reflejando el hambre de varios días sin comer, y al ver al hombre rico saboreando su filete, se pegó al vitral para verlo comer. El hombre rico molesto, voltea con su compañero y le dice, yo creo que Dios no existe, si existiera Dios, yo creo que no permitiría que hubiera niños pobres, desnudos, hambrientos, a ver si existe Dios, ¿qué hace Dios por estos niños? A ver qué hace. De pronto se oyó una voz que venía del cielo que decía, te hice a ti rico y con dinero, para que compartieras de tus bienes, con los pobres y tu avaro codicioso, te has quedado con ellos, por eso ese niño está así. ¿Cuántos de los que viven a nuestro alrededor, de los cuales somos responsables, se han vuelto invisibles para nosotros? Por ejemplo, para el esposo la esposa. Para los padres el hijo. Para los jóvenes, los viejos. Lázaro llegó a ser invisible para el rico Epulón y por eso se condenó. Haz visibles a los invisibles, si no quieres correr la misma suerte del rico Epulón. Siempre que veas a alguna persona necesitada, pregúntate qué has dejado de hacer tú. Para que esa persona esté así, ¿y qué puedes hacer para que deje de estar necesitada? Que Dios los bendiga y nos permita dejar de ser indolente, comodinos, conchudos, convenencieros, hijos del mundo, y empecemos a trabajar para el reino y nos convirtamos en hijos de Dios. Una riqueza muy grande que tenemos todos los católicos, es la capacidad de orar. Te invito a compartirla con nosotros, los misioneros de Familia de la Virgen María, que tanto necesitamos de tu oración. Especialmente oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que Dios derrame su Santo Espíritu sobre todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia y bendición. Oremos por todos los que han sido invitados a participar en los cursos, para que Dios permita que den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por cada uno de nosotros. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre David, por Sandra Miranda, por Araceli, por Petrita, por Cecilia Gabriela, por Isabel, por mí, por el embarazo de mi hija Vicky, por todos nuestros familiares, y por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa. Oremos por el programa de Radio María, El Arte de Vivir, para que Dios siga llenándonos de amor, gracia, bendición y sabiduría a los que participamos. Oremos por los cursos presenciales en Estados Unidos, para que Dios permita que toda la gente que ha sido invitada dé una respuesta generosa a su llamado y derrame su Espíritu Santo sobre todos los que van a participar, llenándolos de amor, gracia, fe y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.